Hola hermanos, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Evangelio de Jesucristo, Mateo, capítulo 23, versículo 1 al 36. Jesús acusa a escribas y fariseos. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres lo llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados Maestro, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretextos hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es el mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís: si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él. El que jura por el templo, jura por él, y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato,
pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jesús vuelve a tomar la palabra para hablarle a la gente y a sus discípulos, diciéndoles que tengan cuidado de los escribas y fariseos. Les da el ejemplo de que estos se sientan en la cátedra de Moisés, es decir, que estos toman un rango de autoridad para enseñar asuntos de la ley. Sentarse en esta cátedra indicaba tener la más alta autoridad para instruir a las personas en cuanto a la ley. Aquí, esta expresión podemos traducirla a que ellos mismos se sentaban en este puesto público más elevado, es decir, en el Sanedrín. El Sanedrín era un cuerpo de jueces, de maestros, que se dedicaban a exponer con autorización la ley. Pero estos escribas y fariseos se fueron más allá de cualquier autoridad legítima y añadieron tradiciones netamente humanas a la palabra de Dios. Es decir, inventaron muchos dogmas de fe y los pusieron a la misma autoridad y en algunos casos por encima de la palabra de Dios. Y por eso Jesús los condenó. Nosotros hoy en día nos encontramos con personas que toman un lugar de autoridad dentro de las iglesias y nos dan tradiciones y aplicaciones de temas que son muy humanos, es decir, que son convenientes a su propio beneficio. Y lo peor de todo es que nos ponen estas tradiciones como superior a la obediencia de las escrituras bíblicas. ¿Cómo se originan estos sentimientos en los líderes religiosos? Por el orgullo. Sí, porque estos buscan aparentar ser muy piadosos, cuando en realidad sus corazones están muy lejos del verdadero camino que Dios les trazó en las Escrituras. Cuidémonos de todas las personas que enseñan la palabra de Dios con liberalismo o con legalismo, porque el liberalismo nos conduce a pecados de libertinaje y nos aleja del verdadero arrepentimiento. Y el legalismo nos hace llevar cargas muy difíciles y pesadas, haciéndonos creer que con esto seremos agradables ante Dios.
Hoy podemos ver este ejemplo en falsas doctrinas dentro de la iglesia. Y por eso Jesús dijo: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Es decir, en la medida que nos enseñen conforme a la palabra de Dios, guardemos y hagamos los que nos dicen, porque algunos ponen cargas pesadas sobre los hombros de los demás, por ejemplo, de tradición extrabíblicas conduciéndonos al error. Este es el verdadero legalismo religioso, y ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ahora Jesús nos da el ejemplo de que estos hombres llevan a cabo sus obras para ser vistos por los demás. Cuando hacemos esto, nos comportamos sin sinceridad interior. No podemos buscar la alabanza de los hombres. Nuestro esfuerzo debe ser dirigido a Dios y no a ellos. Cada obra que hagamos debe ser para que quien la vea dé gloria a Dios y no a nosotros. No podemos publicar nuestras obras ante los demás para alardear, sino en todo momento debemos tener claro que la verdadera piedad es honrar a Dios en todo y no buscar el beneficio propio. Jesús especifica los aspectos de la ostensión religiosa en la vida de los escribas y fariseos. Estos usaban las filacterias, que eran cajitas de cueros en donde contenían escritos de versículos de la Biblia en 4 columnas, las cuales eran llevadas en los momentos de oración, una en la frente y otra en el brazo izquierdo, cerca del corazón. Pero el error estaba en que habían ensanchado las correas de sus filacterias para que fueran más notables. Esto se les hizo una costumbre de hacerlas más largas, con la intención de parecer más espirituales. Estas filacterias venían a ser una especie de amuletos. Este es uno de los significados de la palabra griega filacteria, un objeto que protege, ya que ellos pensaban que tenía un efecto mágico de protección. Ahora, estos extendían los flecos de sus mantos para parecer más santos, siendo esto una ambición vana y orgullosa. No podemos intentar superar a otros en apariencias de una vida más consagrada. Ahora Jesús dice que estos aman los primeros asientos en las cenas y en las sinagogas. No le sienta bien al cristiano ambicionar honor, porque esto es signo de orgullo. Cuando intentamos ocupar los primeros puestos, es evidente que tenemos el corazón lleno de codicia, y eso equivale a idolatrarnos a nosotros mismos, que es una forma tan baja de idolatría. Esta ambición es mala en todo lugar, pero mucho más dentro de la iglesia, porque es burlarse de Dios. Qué triste que seamos pretenciosos aún dentro de la iglesia. Intentamos aparentar amor a Dios, pero nuestras intenciones son tan poco sinceras delante de Él. Jesús les reprende también porque les gusta que les llamen maestros. Esto es una codicia de obtener honor. ¿Cuántos hoy en día les gusta que le hagan saludos con títulos y renombres para alardear de que son importantes y superiores a los demás, cuando la regla de la escuela de Cristo es: el que quiera ser el primero entre ustedes sea el último? A muchos hoy en día nos falta la humildad, y el orgullo era un mal tan grande que había atacado a los escribas y fariseos, robándoles la verdadera intención de ser hijos de Dios. Jesús también nos dice que no pretendamos llamarle maestro a otro ser humano, porque todos nosotros somos hermanos, ni tampoco padre a nadie en la tierra, porque uno es nuestro Padre Celestial que está en los cielos. En las Escrituras, aquel que quería ser grande ante Dios tiene que humillarse y ser pequeño. En este versículo 11 y 12,
Jesús nos dice que el que quiere ser mayor sea el servidor de los demás, es decir, el siervo, el más pequeño. La palabra más exacta para describir a un hombre que nos enseña las Escrituras es ministro, del latín minus, que es igual a menos, como diciendo, el que se hace menos, el que se humilla como se humilló Jesús, el que se baja para que los otros suban. Y aquí podemos entender el versículo 12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amados hermanos, Jesús nos enseña a cuidar nuestros corazones y que no nos contaminemos de la vanagloria y el egoísmo. No seamos como los escribas y fariseos, que eran ostentosos por fuera y llenos de maldad por dentro. Dios desea que seamos hijos humildes, llenos de amor hacia Él y hacia los demás. Ten presente, Dios al humilde lo mira de cerca, mas al altivo lo mira de lejos. Empezamos en este evangelio viendo a Jesucristo desafiar y reprender duramente a los escribas y fariseos, pues estos eran enemigos del evangelio de Cristo, porque les molestaba el mensaje de humildad y arrepentimiento que Cristo vino a dar. También hallaban gran enfado en la persona de Jesús, cuando éste hablaba con un pecador e intentaban impedirle al pecador tener contacto con Jesús. El Señor empieza su reprensión de 8 ayes contra los escribas y fariseos, porque estos se jactaban de sentarse en la cátedra de Moisés, de conocer a perfección las Escrituras, pero se encontraban ciegos al testimonio que Moisés y los profetas dieron de Jesús. Estos, en vez de colaborar en el mensaje de salvación de Dios para la humanidad, estorbaron e intentaron por todos sus medios hacer tropezar al pueblo y alejarle de Cristo. En el tiempo de Jesús, ser un líder religioso era muy diferente a ser un predicador de la palabra en la actualidad, porque la historia de la nación judía y su cultura estaban centradas alrededor de la relación con Dios, y ser un líder religioso era ser de los más conocidos, respetados y poderosos de la sociedad. Por eso Jesús lanzó un desafiante mensaje contra estos líderes, porque habían perdido su vista de Dios y estaban esparciendo su orgullo y su ceguera espiritual a toda la nación. Por eso, el mensaje de Jesús a los escribas y fariseos fue: hipócritas, ustedes cierran el cielo a los hombres y no entran, y ni dejan entrar a los que están entrando. Estos tenían una apariencia superficial de piadosos, pero en su interior se escondía tanta malicia y perversidad que llegaban incluso a estafar y sacar ventaja de las viudas. ¡Qué triste! Y esto aplica para los líderes de todos los tiempos, que los que deberían ser guías en temas de las Escrituras, como el proteger a una viuda, a un huérfano y a un extranjero, se comporten astutamente tratando de sacar ventaja en estas 3 condiciones de persona, que Dios en todas las Escrituras nos dice que debemos protegerlas, guardarlas, para no meternos en aprietos grandes contra el Altísimo. El ay del versículo 14 es: devoráis las casas de las viudas y como pretextos hacéis largas oraciones. Este es el típico ejemplo de uno que se infiltra en la religión para esconder su apariencia hipócrita de hombre malvado y perverso. No pueden los líderes religiosos de todos los tiempos actuar con astucia que viene del infierno, sacar ventaja de una viuda, de un huérfano y de un extranjero. En el versículo 15, Jesús les reprende porque buscaban convertir a personas para que fuesen atraídas al fariseísmo, mas nunca a Dios. Este es un mal gigantesco,
intentar ganar una persona para una secta, mas nunca para la verdadera devoción en Dios, o en todo caso, intentar ganar un alma por orgullo propio, mas no para la gloria de Dios. Esto es intentar ganar prestigio personal dentro de las religiones falsas, hacer un prosélito, es decir, un convertido, si es para la verdad, es una obra de tanta piedad, porque el valor de una sola alma es incalculable si puede convertirse verdaderamente a Cristo. Pero estos escribas y fariseos ganaban almas para convertirlos en fanáticos religiosos de sus falsos dogmas humanos. Ahora es una pena que tantas denominaciones e iglesias cristianas pongan tanto empeño en reclutar personas solo para adquirir prestigio en sus congregaciones numerosas y sacar un beneficio económico de ellas. Cuando un falso líder toma un discípulo, lo hace doblemente más merecedor del infierno que él mismo, porque no solo lo conduce a la falsedad, sino que lo lleva también a ser un fanático emprendedor de la falsa doctrina y de la hipocresía que aprendió de su líder. Y por eso Jesús decía que éste sería uno destinado al infierno. Ahora viene otro ay de Jesús en contra de estos religiosos, porque estos eran ciegos guiando a otros ciegos. Habían inventado mecanismos de juramentos y devociones como todas las religiones falsas, y pensaban que podían encontrar justificación ante Dios con sus ideas humanas. Y vemos que Jesús les reprende porque ellos decían que el jurar por el templo, según ellos, no era nada, pero jurar por el oro del templo sí comprometía una obligación. Esto podía reflejar su verdadera maldad, porque daban preferencia al oro y a la ofrenda sobre el altar para animar a las personas a traer más ofrendas, porque con esto ellos podían obtener grandes ganancias. Es una abominación delante de Dios quitar el verdadero valor a lo santo y consagrado, para dárselo únicamente a lo económico. Hoy vemos que muchos líderes son amadores de sí mismos. Estos, guiados por su propia concupiscencia, solo buscan su beneficio propio. Vemos que esta reprensión sigue teniendo una validez tan fuerte para nuestros días, porque algunos, amando el dinero, se han extraviado de la sana doctrina y han sido atrapados en muchos males. Bien declara las Escrituras acerca de estos hombres que se vuelven mercaderes del Evangelio, como nos dice 2 de Pedro 2:3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Y también vemos que Jesús les dice que están en un gran error, porque todos estos juramentos eran por ellos inventados, pues el templo con todo lo que estaba en él estaba consagrado al servicio de Dios, y el altar con toda la ofrenda en él también era de consagración a Dios. Pero estos habían perdido el verdadero sentido de lo que moraba en el templo, que es la maravillosa y poderosa presencia de Dios. Por eso no se podía jurar en vano por algo tan sublime. Aquí Jesús les dice a estos escribas y fariseos que ellos se cuidan de cosas tan pequeñas, pero pasan por alto lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. También les dice que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Es como decir, se cuidan de lo pequeño del mosquito inmundo y se tragan el camello, que es el animal más grande e inmundo que no podían comer en la ley. Estos eran tan cuidadosos en los pequeños detalles para cumplir la ley, pero tan descuidados en lo verdaderamente importante. Aquí podemos ver que muchos llevan una vida de autojustificación exterior,
pero interiormente viven sucios y alejados del Señor. Algunos tratan de aparentar ser buenos o muy espirituales, o que son grandes hijos de Dios, pero lo hacen solamente a la vista de los hombres, porque en su corazón moran tantas expresiones del pecado. Por eso Jesús les comparó con sepulcros blanqueados, porque por fuera son lindos y limpios, pero dentro de estos lo único que hay es inmundicia. También Jesús les hace ver la hipocresía religiosa en que vivían, porque veneraban a todos los santos y sus profetas, y actuaban de la misma forma que sus padres, al darle muerte a los santos. Sí, esto es una realidad que se está viendo. Cuando Dios levanta a un santo, lo marginan, lo rechazan por su reprensión y en algunos casos le darán muerte. Los religiosos piensan que su manera de actuar es mejor que la de sus padres. Algunos llegan a decir, si viviéramos en la época de Jesús, nosotros lo reconoceríamos como el Hijo de Dios. Pero muchas veces Jesús se nos presenta en la vida de sus siervos y les despreciamos, haciéndole esto a Jesús mismo. Qué duro es el corazón del hombre y qué fácil le es al enemigo engañarlo para que se sienta autojustificado. En todos los tiempos, los hombres hemos actuado de la misma manera, dándole la espalda a Dios y señalando los pecados ajenos. Por eso Cristo les pregunta, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y la respuesta sería que a ellos les será difícil porque no aman el verdadero arrepentimiento, ni el vivir santamente delante de Dios. Y por eso, de los labios de Cristo, que solo habló de gracia, salieron estas palabras de juicio, porque esta generación vive deliberadamente apartada de Dios, tanto los del mundo como en el triste caso de muchos que están dentro de la iglesia. Oremos conforme al Evangelio de hoy. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Hoy nos hablas acerca de la hipocresía de los escribas y fariseos y cómo ellos habían apartado su corazón de ti, habían ido tras argumentos, tras todo lo religioso de su época, tratando de esa manera justificarse a sí mismo. Hoy, Padre Celestial, en esta palabra nos enseñas tanto, nos enseñas a que no podemos vivir en una vida de religión exterior, una vida de religión hipócrita en donde tú no eres adorado en lo interior de nuestra persona. Ayúdanos, Señor, a ser sinceros, a ser transparentes, a amarte, Señor, con toda sinceridad y con toda santidad. Que nuestro corazón no trate de presumir delante de los hombres una santidad o una piedad exterior. Al contrario, que seamos siempre personas humildes, que te busquemos, que tengamos siempre presente que tú deseas que seamos puros, sinceros y limpios delante de ti. Ayuda a cada hermano y hermana que nos está escuchando en este tiempo de oración, para que sus vidas, sus corazones puedan acercarse cada día más y más a ti. Yo te pido, Padre Celestial, que nos bendigas en este momento, en el nombre de Cristo Jesús, que así sea. Amén y amén.